Javier Milei ya es presidente de Argentina, pero eso no significa que este debate ya esté superado. ¿Deben los libertarios meterse en política? ¿Es moral? ¿Es ético? ¿Es estratégicamente conveniente? ¿Es el mal menor? ¿Está bien apostar por el mal menor? ¿Qué probabilidades hay de que salga mal? Y si sale mal, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tendría? Hoy, en Tertulia Ermitaña, debatimos estos temas con Juan Montejo, del canal Juan Deductivo. Por si hay alguno que no lo conozca, queda el enlace de su canal en el título de este video. Todos sus videos valen la pena, no tienen desperdicio. Para nosotros fue un enorme placer debatir con él y espero que a ustedes les sea de utilidad este video. El video va a quedar dividido en dos secciones. Una primera muy pequeña donde le hacemos preguntas a Juan y la segunda del debate propiamente dicho. Recuerden que pueden colaborar con el canal en pesos, dólares o bitcoins, links en la descripción y en el comentario fijado. Sin dar más vueltas, comencemos con el programa. Bueno, Juan, ya te dije fuera de cámara que soy muy fan de tu canal, me gustan mucho los videos, así que para mí es un enorme placer poder debatir estos temas contigo, que además son tan importantes. El placer es mío, muchas gracias por invitarme. No, por nada. Bueno, vamos directo al debate. Juan, ¿vos no creés que sea inmoral que un libertario se meta en política? ¿No creés que sea contradictorio con la propia filosofía? No, sí que creo que es irónico, pero no contradictorio. ¿Y crees que puede ser una buena estrategia? O sea, ¿crees que puede salir algo positivo de un libertario en política? Definitivamente asumiendo que está acompañado con mucho apoyo del sector privado, mucho apoyo de la gente en general y otras técnicas son ejecutadas de forma simultánea fuera del Estado, creo que sí. De lo contrario va a terminar siendo un fallo, porque es muy, muy difícil. ¿No crees que de repente pueda hacer al Estado de cierta manera más aceptable y que por tanto la idea de terminar con el Estado se aplaque? Sí, eso es una posibilidad creciente, es un peligro real y debe ser tomado de forma muy, muy seria. Sin embargo, que sea un peligro, como muchas cosas buenas conllevan sus riesgos, eso no significa que no se debe intentar. Hay que analizar cuáles son los riesgos e intentar atacarlos con métodos efectivos y lógicos. Lo que vos me estás contando es un riesgo, es un peligro real. ¿Y no crees que también, por otra parte, pueda hacer más eficiente el control estatal? Que hoy, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Argentina porque es el que tenemos. Porque no quiero que sea solo el caso de Milei, pero vamos a usarlo de ejemplo porque es lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. En Argentina, hacer contraeconomía hoy es muy fácil. ¿Y no crees que un gobierno que de repente haga al Estado de cierta forma más eficaz pueda hacer más complicado la evasión y estar en el sector informal? Definitivamente, pero no necesariamente veo eso como un problema, ya que en mi opinión hay dos formas de estar en el sector informal, ¿ok? Una forma está enfocada a satisfacer las necesidades básicas de una persona. Si, para tus seguidores, no sé si conocen el triángulo de Maslow, pero el triángulo de Maslow es básicamente la jerarquía de necesidades humanas, en las cuales las básicas están relacionadas con nuestras necesidades más primordiales, como comer y tener dónde dormir, ¿verdad? Y después, a medida que uno va subiendo, va subiendo en el triángulo, el ser humano apunta a necesidades más refinadas de valor mucho más superior, ¿verdad? Por ejemplo, soñar con ser un deportista profesional es algo que definitivamente no está en la jerarquía más baja, es algo de nivel superior. Entonces, es verdad que con un estado casi fallido, ineficiente, gigantesco, que no funciona bien como el Estado argentino, es más fácil hacer contraeconomía y es más fácil hacer agorismo, que el agorismo es básicamente contraeconomía, pero es una contraeconomía enfocada en satisfacer las necesidades básicas del triángulo. Básicamente, sobrevivir el mes a mes, porque eso es lo único, con muy, muy pocas excepciones, la gran mayoría de personas que están en el mercado negro únicamente está ahí porque no tienen otra opción y porque quieren llegar a fin de mes, quieren poner comida en la mesa. Sin embargo, uno ve la contraeconomía de países más desarrollados, como la de los Estados Unidos, y es una contraeconomía de un nivel superior muy, muy, muy avanzado, algo mucho más efectivo. De hecho, todas las invenciones agorísticas de contraeconomía increíblemente avanzadas que han hecho posible la victoria de Javier Milei fueron creadas en los Estados Unidos, o por lo menos en los países más libres del mundo,
los cuales tienen estados más pequeños y eficientes. Y sí, un estado pequeño y más eficiente es un peligro porque cuando lo reducís es básicamente le estás sacando los males que tiene y estás extendiendo su vida y después de eso tiende a crecer. Sin embargo, es verdad que también le está sacando un peso encima al mercado, a la sociedad. Y es la sociedad y el mercado la que produce a través del proceso de acumulación de capital, a través de la división del trabajo, a través del progreso tecnológico, es la que produce los factores productivos y tecnológicos y la información que puede llegar algún día a definitivamente hacer que nos separemos del Estado. Porque yo no creo que de ninguna forma, muertos de hambre y haciendo contraeconomía para tratar de poner alimentos básicos sobre la mesa, lo cual es muy triste, no creo que de esa forma nadie derroque un Estado. Pero teniendo tecnología avanzada e intensa acumulación de capital, creo que eso es posible de una forma pacífica. Vos hablaste, por ejemplo, de países con una economía mucho más desarrollada, como Estados Unidos, o bueno, puede ser cualquiera de los más grandes de Europa o lo que sea. Ahora, la diferencia, creo que podemos coincidir en que la diferencia es cultural, básicamente, ¿no? Porque, o sea, yo estoy convencido de que si los políticos pudieran robar más, lo harían. Yo creo que la diferencia, más que nada, es cultural entre un país y otro, y es lo que hace que Venezuela sea una cosa y Suiza sea otra, por ejemplo. Entonces, ¿no crees que la batalla cultural todavía no llegó a un punto como para decir, vamos a apoyar a un libertario como para darle el toque final al Estado, cuando en realidad falta mucha batalla cultural por hacer todavía? En mi opinión, la batalla cultural únicamente puede ser efectiva para hacer el proceso más fácil, pero no es la única forma de hacer el proceso. Porque la gran mayoría de personas no va a leer libros de economía avanzada, la mayoría de las personas no va a estudiar historia, la mayoría de las personas no está interesada en eso y tampoco debería estar interesada en eso. Imagínate un mundo lleno de economistas, nos morimos todos de hambre, porque alguien tiene que especializarse en otras cosas, ¿verdad? Entonces, la batalla cultural es solamente una herramienta en todo este proceso. No creo tampoco que el problema de Venezuela sea un problema necesariamente únicamente cultural. O sea, hay un problema real que es que hay un Estado gigantesco y Venezuela es un gran ejemplo. Vive de contraeconomía Venezuela. O sea, bajo estas ideas éticas, la gran mayoría de la población venezolana es más ética que la población de los Estados Unidos o de Suiza. Porque en Suiza o en Alemania o en Italia o en todos estos países primermundistas, en Estados Unidos, en Canadá, la gente tributa, es mucho más transparente fiscalmente, juega bajo las reglas, versus la población de Venezuela o la población de Argentina. Entonces, en teoría, la población argentina y la población venezolana es más ética y libertaria. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque a pesar de que es verdad, están evadiendo el Estado, lo están haciendo a coste de su progreso humano. Más baja expectativa de vida, peor nutrición, peor desarrollo económico y tecnológico. Y la contraeconomía que hacen, reitero, es una contraeconomía diseñada de forma muy precaria para satisfacer sus necesidades básicas. Yo quiero una contraeconomía la cual sea el resultado de un intenso proceso de acumulación de capital, desarrollo económico, increíblemente refinada. Por ejemplo, el Internet. El Internet, o sea, ahora mismo esta conversación que estamos teniendo a través de Internet, a través del navegador y las redes sociales que utilizamos para crecer y conocernos. En mi caso fue Instagram, YouTube. En tu caso veo que sos muy activo en Twitter. Todo eso es de Estados Unidos. Y el código que hace posible estas compañías fue diseñado en Estados Unidos. Y la infraestructura, los microchips que hacen posibles las computadoras, que hacen posible correr los servidores de estas tecnologías, fueron diseñados en Estados Unidos. Está bien, pueden delegar la fabricación a otros países, pero sin Estados Unidos no hubiese sido posible. Y mirá de qué estamos hablando. Y gracias a eso yo estoy de un lado del mundo y vos estás del otro lado del mundo. Y podemos compartir ideas libertarias. Yo creo que esta es una forma de agorismo mucho más poderosa y efectiva a la de estar en un pueblo evadiendo el Estado, haciendo transacciones en efectivo sin pagar impuestos. Lo que estamos haciendo ahora y eso, las dos cosas son algoritmo. La única diferencia es que el algoritmo que estamos haciendo ahora está más elevado en el triángulo de necesidades de Maslow, por lo tanto es mucho más refinado y efectivo a largo plazo, y el otro está diseñado únicamente para cubrir nuestras necesidades básicas. Muy bien. Sergio. Quería preguntarle, ¿no? Por el tema de que lo que está planteando Juan vendría a ser la calidad de vida de lo que era el algoritmo del primer mundo y un segundo mundo. Ahora, ¿vos considerás, Juan, que en el primer mundo está más cerca del anarquismo que en Sudamérica, en los países tercermundistas o no?
Sí, definitivamente. ¿Te parece en qué sentido decís eso? En el sentido de que, como en mi opinión, para llegar al anarquismo, primero tenemos que definir qué es el anarquismo. En mi opinión, el anarquismo es llegar a un punto en donde el Estado no existe y lo que quedan son empresas privadas que ofrecen esos servicios. O sea, queda completamente delegado del Estado. Aunque también hay otra definición la cual sugiere que el anarquismo ya existe. Es básicamente un grado, ¿verdad? Es como la temperatura. Hace mucho calor o hace poco calor, ¿verdad? 3 grados, 50 grados. Entonces ya estamos en un mundo anarquista porque todos los países entre sí están en una relación voluntaria entre ellos y eso es anarquismo. Pero para simplificar la conversación, vamos a asumir que el anarquismo es que no existe el Estado, ¿ok? Bueno, para llegar al Estado a ese punto, sin que la gente esté muerta de hambre, sin que la gente esté haciendo contraeconomía para sobrevivir, para llegar al anarquismo y que la gente al mismo tiempo sea rica, que el más pobre de la sociedad tenga necesidades básicas cubiertas, o más incluso, necesitamos una intensa acumulación de capital y desarrollo tecnológico. Y eso únicamente está sucediendo en los países ricos. Entonces, por ende, los países ricos están más cerca del anarcocapitalismo que los países más pobres como Argentina o Venezuela, a pesar de que en estos países más gente evade el Estado. Cuando uno piensa a largo plazo y dice, ah, bueno, ¿en qué países se están desarrollando las tecnologías que nos pueden llevar a ese futuro? Definitivamente no en Argentina. Bueno, en Argentina ahora, gracias a la tecnología, porque Javier Milei no estaría en ningún lado si no fuese gracias al desarrollo de las ondas de las tecnologías que pueden procesar ondas de radio para que él aparezca en las radios, para que aparezca en la televisión, gracias al Internet, gracias al desarrollo en software, al desarrollo de microchips, gracias al hecho de que muchos pensadores escaparon de sus países totalitarios y fueron a los Estados Unidos y pudieron escribir libros y distribuirlos, libros que después fueron traducidos y Javier Milei pudo leer. Javier Milei es el producto de una intensa acumulación de capital y proceso de desarrollo tecnológico y económico. Y por eso él es presidente de Argentina hoy en día. No gracias a que la gente estuvo evadiendo impuestos en Argentina, sino que gracias a que en países más ricos desarrollaron las tecnologías necesarias para que alguien como Javier Milei pueda llegar al poder. Entonces, definitivamente, ese es el camino, en mi opinión. Por lo tanto, Estados Unidos está mucho más cerca del anarcocapitalismo de lo que está Venezuela o Somalia. ¿No crees que puede ser algo que beneficie en el corto plazo, pero que a largo plazo termine siendo peor? O sea, me refiero a que si Milei gobierna durante 4 años, ponele, ¿no? Porque lo tienen que bancar, ¿no? Porque, digo, ya sabemos que va a haber una estanflación, ya sabemos que va a haber una etapa que ya la venían viviendo, ¿no? Pero Ujú. no es lo mismo cuando gobiernan los zurdos que le perdonan todo, que cuando gobierna uno de derecha neoliberal, ¿no? Que no le perdonan nada y le llenan la casa de piedra, ¿no? Entonces, lo tienen que bancar una etapa de estanflación de mínimo 2 años, capaz más. Entonces, que después se empiece a ver al liberalismo o que se asocie el fracaso de Milei con el libertarismo, no puede ser que de repente se hundan más las ideas y que a partir de ahí las personas empiezan a reclamar más Estado porque justamente dicen, gobernó un libertario y no funcionó. O sea, a lo que voy, no es un pensamiento muy cortoplacista el querer que gobierne un libertario hoy, ahora. Si la idea está en mejorar el país únicamente estos próximos 4 años, ese sería un pensamiento cortoplacista, pero esa no es la idea. La idea es generar un cambio por las próximas décadas futuras, a más allá de la presidencia de Milei. La idea es que el próximo presidente después de Milei, en 8 años, sea alguien con las mismas ideas y continúe. Pero lo que vos estás comentando es un peligro real, es muy serio. Es real y es muy serio. Si Javier Milei no tiene éxito, es más, si tiene éxito, pero no es suficiente, aún así le van a tirar piedras. Entonces es un peligro real, pero uno tiene que analizar las alternativas. Como un paciente de un hospital que tiene que hacerse una cirugía en la cual únicamente tiene 20% de chances de sobrevivir, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa es que se va a morir, eso es 100% seguro. Bueno, entonces prefiero tomar el 20% de chances de que la cirugía salga bien. A pesar de que hay chances muy, muy reales y grandes de que un presidente libertario no logre hacer las reformas lo rápidamente posible y lo efectivamente posible para generar un cambio en la sociedad, en la economía y que sus ideas se sigan extrapolando y heredando en los próximos gobiernos al futuro, hasta que llegue un momento en que el sector privado se desarrolle lo suficiente para ir empezando a reemplazar al Estado, hasta que el Estado queda completamente irrelevante y ya ahí podemos declarar que estamos en una sociedad anarcocapitalista. El problema de no hacer eso es que la alternativa es que vas a tener
Estado grande y creciente y vas a terminar en un escenario mucho más similar al de Venezuela o al de Somalia, en donde vamos a estar muy abajo en el triángulo de las jerarquías de las necesidades humanas. Entonces yo prefiero tomar un riesgo, ¿verdad? Y poner a alguien en el Estado que se le haga más fácil al sector privado. Pero ahora hay que preguntarnos, ¿cuál es el riesgo de eso? Y como muy bien vos explicaste, es que el riesgo es que no salga bien. Y si no sale bien, como vivimos en un sistema democrático, la gente va a tener una opinión pésima y en las próximas elecciones van a votar al polo opuesto. Entonces, lo que hay que hacer en lugar de, oh, bueno, pues como hay riesgos, ni lo intento. En lugar de tener ese pensamiento, tenemos que con la cara seria, ver a los problemas, hacerlos una lista y tratar de buscar soluciones con cada problema. ¿Ok? Bueno, ¿por qué motivo el presidente libertario no podría tener éxito? Bueno, este y este. Bueno, está bien. Motivo número uno. ¿Cuáles son las potenciales soluciones? Y empezamos a buscar las soluciones. Hay que tener la cabeza fría, como si fuese un paciente. ¿Ok? Y este paciente tiene 10% de chances de sobrevivir a la cirugía. Bueno, ¿por qué? Bueno, por este motivo y este motivo. Bueno, si arreglamos todos estos motivos, capaz que las chances pueden ser 30% o 35%. O sea, en lugar de tener la mentalidad de no, bueno, porque puede salir mal y van a terminar votando socialismo en 4 años. Con esa mentalidad cerrada, para eso rindámonos, porque definitivamente haciendo algoritmo tercermundista de solamente comprar y vender en el mercado negro, eso es únicamente para apenas poner comida en la mesa. ¿Entendés? Y me alegra que exista ese mercado negro, porque sin ese mercado negro un montón de gente estaría muerta de hambre. Gracias al cielo que existe. Pero de ahí a creer que ese mercado negro nos va a llevar a la ANCAP y vamos a tener la vida cómoda que tenemos en los países primermundistas, posible gracias a un proceso de acumulación de capital y desarrollo tecnológico muy intenso, eso es ilusión, eso es fantasía. Y yo la verdad quiero vivir en un mundo donde la gente tenga una expectativa de vida avanzada, donde las enfermedades estén erradicadas o estén muy bien tratadas, o sea, donde vivamos cómodamente, la verdad. Y eso únicamente es posible con desarrollo económico. Y hoy en día la forma más eficiente de tener desarrollo económico es teniendo un Estado pequeño y eficiente. Entonces hay que analizar todos estos problemas y solucionarlos, en lugar de perder tiempo con, uy, no, porque no es garantizado, no lo hagamos. Con esa mentalidad no hay que hacer nada en la vida. O sea, que Argentina no juegue el próximo mundial porque puede llegar a perder. Esa mentalidad no me parece correcta. Planteándolo, como vos decís, buscando la solución al problema, ¿no? Porque perfectamente se podría hacer también viendo como ideología el anarquismo, porque ahora si vos pones, vas a buscar alguna excusa para que ese presidente quede, para ver qué te beneficia, porque vos estás viendo un beneficio cortoplacista para vos, a ver qué me beneficia a mí a corto plazo, Ujú. qué me beneficia a mí. El anarquismo es algo mucho más a largo plazo, entonces es decir, es diferente. Porque si vos haces, como vos decís, un Estado eficiente, bueno, si un Estado eficiente se achica, se mantiene en recaudar impuestos y beneficia al sector privado. Pero ¿en qué sentido lo beneficia el sector privado cuando le cobra impuestos? Cuando vos hablas de la acumulación de capital y riqueza, ¿de qué estás hablando? ¿De un Estado que acumula capital y riqueza o de un sector privado que puede acumular capital y riqueza? Ahora, sabemos que un Estado más grande que recauda más impuestos y que por cada intervención privada que exista, el Estado va a estar ahí para recaudar un 20, un 30, un 40, un 50% de impuestos por cualquier negocio, ¿no? ¿Dónde está la productividad? ¿Dónde está el beneficio? ¿Qué país va a ser mejor? ¿El que tenga un Estado mínimo o el que no tenga un Estado? Porque es decir, acá estamos hablando de escalas, ¿no? De escala de colores, ¿verdad? Tenemos un Estado muy pésimo donde es ineficiente, donde la persona que ejerce contraeconomía en el mercado negro le da para subsistir, pero no para subir la escala, ¿no? Pero a lo que voy, es porque existe un Estado, es ahí donde está el problema. Lo estamos viendo porque hay un interventor que es el Estado, o sea, si tu escala no puede aumentar, es porque hay un Estado. Si tenés que mudar a Estados Unidos, donde hay otro Estado que te permite. Entonces estamos hablando de que te permitan o no te permitan. Como que un Estado te deja hacer, como que, ¿me entendés? Tenés que Como un niño. obligarte, ahí va, como si fueras bueno, lo que somos, unos esclavos, como que al amo que me trata mejor. Me parece que es un poco, para mí, punto de vista, ¿no? O quiero todo o no quiero nada, ¿no? O sea, yo me considero una persona digna de respeto, ¿no? Es decir, yo no me voy a subyugar, no me voy a arrodillar por algo que me corresponde, ¿me entendés? Mi libertad, mi vida y mi propiedad es mío. O sea, no me tengo que ir a otro lugar donde pueda hacer, porque el mundo funciona así. Ujú. Se tiene el punto, o sea, el mundo está mal, entonces es decir, porque el mundo esté mal, no tengo que jugar las reglas del mundo, porque yo puedo entender que el mundo está mal. ¿Se entiende el punto? Es decir, yo no puedo entrar en las reglas del Estado porque, a ver, como estamos hablando,
puede entrar Milei, porque si no puedes hacer como hace Cuba, que como son solo partidos comunistas que funcionan en Cuba. Entonces, ¿qué estás proponiendo? Un Estado donde solamente se promocionen partidos liberales o libertarios que se terminan prostituyendo y tal vez siendo corruptos y delincuentes, porque están en toda la potestad, tienen el Estado para ellos mismos. O sea, ¿cuándo vos podés cortar esa cadena y decir, no, hasta acá no va? Hasta acá no te voto, hasta acá no, voy a elegir otra opción, porque todas las opciones que hay son todas las opciones corruptas, o que te prometen, porque estamos hablando de promesas, no estamos hablando de hechos reales. Ese es el problema, no es que estamos viendo, no es lo mismo cuando yo voy a comprar un auto que me lo deja probar, dar una vuelta, a que me están prometiendo un auto y cuando resulta me están prometiendo un Lamborghini y cuando lo pago me traen un Fusca. No es lo mismo, el político es eso, te prometen un Lamborghini y te traen un Fusca. Vivimos de promesas o de cosas que te van a dar, supuestamente te van a dar. Entonces vivimos así. Y entonces cuando uno vota y ejerce el voto y está en ese circo político, lo único que está haciendo es viviendo de promesa, ¿no? No estamos sabiendo que hay un hecho. No hay mérito, no hay nada, solamente una promesa de que puede haber algo diferente. Puede, pero puede ser que no, puede ser que sí, hay una incertidumbre terrible, porque depende cómo se levante quien gobierne, cómo va a gobernar. No es con lo que dijo en la primera, 5 años, ¿no? 5 años antes te dijo que te iba a evadir, que te iba a abolir los impuestos. Y todavía el tipo te sigue cobrando los impuestos. Yo soy realista, a ver, veo la realidad. Entonces yo por más que diga que Milei o fulano, cualquiera, va a ser mejor o peor, no, la historia nos dice que es un círculo vicioso eso. Te puede aparecer uno bueno, pero dura poco. Pero eso no nos hace más cerca del anarquismo, porque ninguna persona en primer mundo, hablando de primer y tercer mundo, no vamos a ser más claros. No creo que hayan personas en tercer mundo que tengan que estén levantando mucha bandera para el anarquismo o la libertad, ¿no? No, y tampoco Cuando sea. necesita ser así. Claro, pero a lo que voy, no existe una necesidad innata de como el Estado me deja ser, ¿no? Acá capaz que nosotros de este lado en el tercer mundo estamos más reprimidos. Entonces saltamos más y nos quejamos más y no nos conformamos con un poquito más. ¿Se entiende? Entonces, si me voy para Estados Unidos, ¿cómo me voy a poner? ¿A anarquismo? Si me pongo, no sé, a cosechar papa y puedo tener un auto, puedo vivir bien. ¿Se entiende a lo que voy? Trabajando de limpiador, que es el sueldo más miserable que existe en Latinoamérica, ponele, ¿no? Yo capaz que soy limpiador en Estados Unidos y tengo una vida digna, como vos decís, a la escala. Estoy más arriba, con un sueldo bajo. Pero lo que ves es eso, pero es porque hay un Estado que roba menos. Ahora, si ya lo que veis es de la ecuación. De robar mucho, a robar menos, a que no roben, que no exista. Eso va a ser mejor. Estoy de acuerdo, pero Exacto, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? exacto, pero eso es a lo que voy. Es, como vos dijiste, de buscar soluciones, pero no buscar soluciones para el político. Es buscar, porque si nos cuesta muchísimo con las personas, ¿verdad? Las que votan y que creen en la política, nos cuesta mucho llevar las ideas de la libertad. Yo tomaría y gastaría esa energía y ese tiempo en decir lo que vos dijiste, que tenés toda la razón, porque eso está en la mente. Nosotros somos esclavos porque en nuestra mente se ejerce la esclavitud. Entonces lo que voy es entrar a entablar y buscar soluciones con las personas a cómo llegar a la mejor sociedad sin una intervención estatal. No estoy de acuerdo. Pero no es perder tiempo y energía vital en favorecer algo que sabemos que no es favorable. O es apenas, bueno, este puede ser un poquito más, no. O quiero algo bueno, no quiero nada. Para mí es eso, o sea, ¿me entiende? ¿Se Sí, entiende? ok, hay un paciente que está completamente desnutrido, no se banca una cirugía, si lo operás muere, porque está muy, muy desnutrido y débil. Tiene un parásito enorme dentro del cuerpo. El hecho de que el parásito exista dentro del cuerpo del paciente es completamente inmoral, todos lo odiamos. La única solución que yo veo es neutralizar el parásito, esperar a que el parásito se achique un poco, se ponga más débil, hacer más fuerte al paciente, pero el problema con esto es que si la cirugía no es exitosa y no podemos extirpar al parásito, como achicamos al parásito, acabamos de extender su vida. O sea que el parásito va a volver a crecer. ¿Ok? Entonces, vos como doctor, somos todos doctores y estamos hablando sobre cómo ayudar al paciente. Vos lo que me estás diciendo es que no podemos poner nada dentro del parásito, porque la existencia del parásito es inmoral, nosotros no podemos ni tocarlo ni interactuar con él porque es inmoral. Y yo te digo, tenés razón, es inmoral que el parásito exista y esté succionando los recursos vitales del paciente. Pero tenemos que ayudar al paciente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo planeás llegar al anarquismo?
Porque yo Alimentar al tengo, parásito pero alimentar al parásito, porque de cierta manera estás alimentando al parásito. Yo lo que voy es erradicar al parásito de una, que es bueno, a lo que voy. pero ¿cómo? ¿Cómo lo Pero haces? Porque ahora mismo el paciente es muy débil, no se banca una cirugía, muere. Muere porque está muy debajo en la necesidad de triángulo, del triángulo de Maslow. Es muy débil. Si el Estado argentino ahora cierra mágicamente, o sea, Javier Milei, supongamos que es emperador, ni siquiera es presidente, es emperador de Argentina y tiene el poder de cerrar el Estado, lo que va a pasar es que otros estados vecinos nos van a invadir porque no vamos a tener armada, no tenemos nada. Eso va a pasar, pero incluso si eso no sucede, vas a tener una catástrofe social tremenda porque el mercado internacional, que es lo que hace posible el desarrollo de las tecnologías que hacen nuestra vida cómoda, únicamente comercian con países reconocidos. O sea, si yo tengo una empresa en el medio del océano, que está en un país que no existe, nadie va a comerciar conmigo porque no funciona así el mercado internacional, el cual está gobernado por el dólar americano. Ya sé, es increíblemente inmoral, estoy de acuerdo con vos, pero así funcionan las cosas hoy en día. Entonces el paciente está completamente desnutrido, completamente destruido. Si vos extirpás el parásito en una cirugía invasiva, el paciente se muere, terminás en una catástrofe social. Entonces, esa es la alternativa. Ahora, lo que yo propongo es una alternativa en donde el paciente no se muere, en donde el paciente se pone más fuerte y extirpar el parásito. Tenemos el mismo objetivo, que es extirpar el parásito. El Estado tiene que erradicarse eventualmente. Ese es el objetivo. ¿Cómo llegamos ahí de la forma más eficiente? Esa es la discusión. Y, en mi opinión, es un poco ineficiente querer atacar un parásito dentro de un paciente enfermo sin tocar el parásito. En mi opinión, hay que inyectarle cosas al parásito para que el parásito se ponga más pequeño, más débil, para que sea más controlable. Es poner anticuerpos. El Estado, incluso viéndolo con tus propios ojos, si yo te puedo mostrar un video satelital de la Argentina, en donde vos ves todas las calles, todos los autos, todo, un buen pedazo de todos los movimientos que vos ves están relacionados con el Estado. ¿Entendés? De transporte, gente yendo a trabajar, viajes, etcétera. Son movimientos relacionados con el Estado. Gente pagando cosas para el Estado, pagando impuestos, transportando cosas que tienen que pagar aranceles. El Estado está incrustado en absolutamente todas las actividades económicas de la sociedad, incluso en las actividades económicas dentro del mercado negro. Porque el mercado negro, siempre y cuando sea para satisfacer las necesidades básicas humanas, únicamente puede existir rodeando todas las regulaciones estatales. O sea, existe como vos podrías existir metido en una grieta, ¿entendés? Todo incómodo estás, pero estás todo así, te tenés que adaptar. Y eso es el mercado negro en Argentina, se tiene que adaptar al gigantesco parásito estatal, ¿entendés? Entonces, en mi opinión, es contraproducente decir, bueno, vamos a llegar al ANCAP, pero completamente ignoremos el hecho de que tenemos este parásito enorme acá. Vamos a ignorarlo, porque es inmoral. Y es no, hay que mirarlo a la cara y decir, a ver, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos agarrar este monstruo y desmantelarlo pedazo a pedazo? Y al mismo tiempo ayudar a la gente. ¿Cómo podemos Claro, pero hacer lo eso? que vos proponés en realidad, o sea, estás sacando un parásito chico y poniendo un parásito más grande, estás sacando un parásito grande y poniendo un parásito para vos más chico. Sí, Ese es el punto, que es lo que veo que es la política. Por eso a lo que voy, que el análisis del parásito en realidad, una cosa es trabajar de diferentes puntos, como el algoritmo es una manera, ¿se entiende? No votar para mí es otra, porque no estás legitimando el no actuar del Estado, realmente, que no es es que no inmoral. realmente. Vos podés lograr, literalmente, el 80% de la población podría decidir no votar. Pero con que vote el 20 ya está legitimado el Estado va a operar igual. Entonces, hay que ser realistas. La gran mayoría de la población siempre va a Ah, votar. pero a lo que voy, pero vos vas a votar, vos teniendo un 20%, ¿no? De que votan que están a favor de la regla de juego, y cuando tenés un 80% que no están a favor de la regla de juego, ¿cómo vas a gobernar? Vos vas a gobernar con una presión terrible. En Corea del Norte, arriba del 90% de la gente no le gusta cómo están viviendo. Da igual, porque a medida que el Estado se pone más grande e ineficiente, pasa otra cosa más, que es que se pone más totalitario. Y muchos ANCAPs comparten la idea errónea de que si el Estado es más grande y ineficiente, de alguna forma vamos a terminar en un futuro más libre. Es falso, y la evidencia empírica muestra que eso es falso. Corea del Norte es el Estado proporcionalmente con su población de los más grandes del mundo y de los más ineficientes del mundo. Y yo no veo que la gente ahí esté más libre. Y la gente ahí vive casi exclusivamente gracias al mercado negro. O sea que es el paraíso agorista, Corea del Norte. Sin embargo, están encerrados en una cárcel.
no, esa gente nunca va a poder derrocar el Estado. Y si llegan a derrocar el Estado, como están tan bajos en el triángulo de Maslow, lo que va a pasar es que o China o Corea del Sur se lo succiona, o otro Estado totalitario va a emerger de la nada. Entonces, eso es lo que va a terminar pasando. No va a haber ningún tipo de nacimiento de ciudades privadas que se gobiernen a sí mismas, anarcocapitalismo. No, va a haber más estatismo, de diferente, nada más. Entonces, yo lo veo como un camino muy ineficiente, además de doloroso, increíblemente sangriento, de llegar al ANCAP. Yo prefiero el movimiento de la técnica de tener un Estado pequeño y eficiente, el cual permita el desarrollo tecnológico. La evidencia es increíblemente innegable acá. Yo estoy usando un iPhone para hablar con ustedes. Esto fue desarrollado en un país con Estado pequeño. Ustedes están usando software y tecnología Claro, pero desarrollados a en ver, Estados. pero vos me estás dando un ejemplo también porque no existe otra posibilidad. Vos me estás dando un ejemplo, es lo mismo, el pescado vive abajo del agua, porque abajo del agua el pescado vive, sí, porque el Estado vive, está en el agua. Vos no me estás dando, no me estás dando el ejemplo de un pescado que está fuera del agua, me estás dando un pescado que está dentro del agua. Entonces, decir, vos me estás diciendo que todo lo que existe hoy en el mundo es gracias a porque existen estados. Y sí, No, 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 no. Es gracias al porque mercado. todo el mundo es estatal. Entonces, si no me No, estás no, no. diciendo algo que diferente. No, no, eso es Entonces me vas a una poner mala el ejemplo representación de que el viviente. hombre llegó a la luna, me vas a poner el ejemplo de que el hombre llegó a la luna gracias a un Estado. No, para nada. El Estado No, no, claro, el pero lo que Estado voy es no eso. puso al hombre Todo en la lo que vos luna. vas a decir, está el Estado involucrado, pero no está el Estado. A ver, vos lo que yo veo, que vos le estás sacando capacidad a la gente privada. No, 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 para Primero, nada. Eso es un mal no, entendimiento de claro, mi porque. argumento. No, pero a lo que voy es que vos me estás diciendo de que todo puede fraguar dentro de un Estado que te permita que No. vos hagas. Yo no estoy diciendo que el desarrollo social viene gracias a estados pequeños. Digo que viene a pesar de estados pequeños. En un estado grande no hay desarrollo de ningún tipo, únicamente supervivencia básica. En un estado pequeño, gracias a que el estado es pequeño, el mercado tiene la suficiente libertad para desarrollar estas cosas. Los políticos no pusieron al hombre en la luna, porque si los políticos hubiesen puesto al hombre en la luna, bueno, podemos volver al pasado, a los años 60, agarrar toda la casta política de Estados Unidos y mandarlos a África, que África tiene todos los recursos necesarios naturales para construir cohetes, y sin llevar una sola empresa privada, un solo ingeniero de los Estados Unidos, a ver si con 100% de recursos africanos los políticos norteamericanos pueden llevar a un africano a la luna. No podrían. El hombre fue a la luna, básicamente es como que yo voy a un gimnasio y primero a vos a mano armada te robo dinero. Te robo $100, listo, te robé dinero. Voy al gimnasio y le pago a un chabón musculoso para que levante unas pesas, ¿no? Y le saco un video, ¿no? Y después te digo, mira, ¿viste? Yo levanté las pesas. No, las levantó él. Ah, no, pero si las levanté yo, o sea, acá tenés el video, mirá, y las levantó él con dinero robado. Eso fue el programa Apolo. El Estado le robó plata al pueblo norteamericano y se lo dio a empresas privadas para que construya, bajo la organización de la NASA, la cual está guiada por privados también, construir cohetes y mandarlos a la Luna. O sea, sin el privado no hubiese sido posible. Yo no estoy diciendo que el Estado pequeño genera progreso. El Estado pequeño es lo suficientemente poco dañino para que el privado tenga la suficiente libertad para generar el progreso. Y justamente es el progreso lo que, en mi opinión, en el futuro va a terminar desarrollando los avances necesarios para librarnos del Estado. Lo más curioso es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo que ustedes me comentan de que a Javier Milei capaz que no le vaya bien y la gente termine votando socialismo, es una preocupación real. Pero mi punto es, en lugar de rendirnos, analicemos qué podemos hacer para reducir las chances de fracaso e incrementar las chances de éxito. Para que después en el futuro, ese futuro que envisionamos de vivir en el capitalismo sea posible. Tenemos que planear los objetivos. A ver, en psicología hay un concepto que muchos filósofos están de acuerdo, muchos psicólogos están de acuerdo. Uno necesita objetivos en la vida y uno se convierte en lo que piensa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener el objetivo. ¿Qué es el objetivo del ANCAP? Muy bien, ¿cómo llegamos ahí? Necesitamos instrucciones paso a paso. Y de los críticos anarcocapitalistas no veo eso. Solamente veo puro ataque a cualquier intento de llegar ahí. Porque dicen, oh, es inmoral, porque conlleva al Estado. Bajo ese punto, que vayan y eliminen sus cuentas de Twitter, que eliminen sus cuentas en las redes sociales, porque Twitter es una empresa que se beneficia del Estado. De hecho, creció gracias al Estado. Tiene un montón de excepciones de impuestos y financiamiento del Estado. Cuando una persona usa una cuenta de Twitter, especialmente una persona que no vive en los Estados Unidos,
están usando mi dinero de mis impuestos, porque yo vivo en los Estados Unidos, el cual subsidia la infraestructura que hace posible Twitter. Entonces es como, ¿qué diferencia hay entre eso y meterse en política? Yo no veo ninguna diferencia esencial, porque están usando me están usando mis impuestos para su propio uso personal. Entonces, la realidad es que a mí no me importa, siempre y cuando sea para compartir mensajes que vayan en contra de ese sistema. ¿Ok? O por ejemplo, mira, otro ejemplo. Imagínense que todos nosotros somos esclavos, somos judíos en la Alemania nazi, ¿no? Y estamos en un campo de concentración. Es una situación de porquería y no podemos hacer nada al respecto. Pero de la nada, uno de los nazis que está ahí comandando, que tiene mucho poder, se vuelve loco y se le ocurre hacer una votación para que un judío se vuelva líder del campo de concentración. Y, por ejemplo, me votan a mí de líder, ¿ok? Yo puedo ser líder, el líder judío del campo de concentración. Y yo digo, ah, buenísimo, voy a agarrar y los voy a tratar de ayudar. No sé, les voy a dar más comida, voy a cancelar las ejecuciones, voy a tratar de hacer lo que pueda para incrementar las chances de que a ustedes tengan más prosperidad dentro del campo de concentración y tratar de incrementar las chances de que algún día seamos libres. Y de ustedes me dicen, no, porque es inmoral, no podés ser dirigente de un campo de concentración, es inmoral. Bueno, está bien, me quedo dentro de la cámara de gas y que me maten entonces. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son Eh, varias cosas, ¿no? La batalla cultural, la contraeconomía, no votar y defender lo nuestro. Porque hoy en día queremos hacer varios cambios sin defender nada. Ok, Hoy lo que veo vamos es por que cada uno de esos puntos. Primero, no votar. ¿Cuáles son las chances reales de que el 100% de la población no vote y que eso tenga no, pero sea por eso, pero efectivo? a mí me llama mucho la atención de que personas que avalan por el individualismo, cuando le conviene van al colectivismo, ¿no? O sea, que dependen de que otras personas voten o no voten. No, uno para mí yo debo ser ejemplo, ¿no? De que sigo esto y considero que este es el camino. Entonces, si yo tengo que ser primordialmente, yo como ¿El individuo camino a tengo que dónde? yo poner, más allá de que gente boluda va y vota, ¿no? Gente boluda cree en Papá Noel Sí. y los Reyes Magos. Más allá de eso, ¿no? Digo, yo tengo que poner mi parte y decir, no, no creo en esto. No creo en esto porque eso, Eso lo respeto y lo admiro. Pero el camino a claro, dónde, vos me decís, yo no voto porque esta es la forma, este es el camino a dónde, al anarcocapitalismo. al anarquismo, a mí no me interesa, porque no, Explícame cómo no votar te va a llevar al ANCAP. Porque yo no veo ningún indicio de que la gran mayoría de la población deje de votar. E incluso si la mayoría de la población deja ah, de pero por eso, votar, si yo formo parte de la población, estoy tomando esta iniciativa, ¿por qué otras personas no pueden tomar la misma iniciativa? porque no Ese es tienen el el mismo punto. interés, Porque, no tienen las a mismas ver, herramientas, e incluso a si ver, dejan de votar, incluso si dejan, en Corea del Norte las votaciones son simbólicas, porque es una dictadura. Por lo tanto, por todo propósito podemos decir que en entonces vos decís, Corea del Norte no se vota. entonces lo ideal sería, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y nos dedicamos a votar y hacer lo mismo que hacen todas las personas, porque Ujú. mágicamente en un futuro va a ocurrir algo mágico que No, mágicamente no. Mágicamente porque no. alguien, no, pero me está diciendo que si por la iniciativa individual yo estoy tomando una iniciativa para generar un cambio, me está Sí. diciendo que eso no sirve porque depende de que todo el mundo, entonces tengo que hacer lo que hace todo el mundo. Tengo que Parcialmente esperar. sí. Si yo tengo hambre, no tengo que esperar, no tengo que cocinar, tengo que esperar a que me cocinen, eso es lo que me está diciendo. No, eso es un muy mal ejemplo. Si tenés hambre, se Claro, voy a soluciona cocinar y cocinando bueno, comida y cocinando. exacto, como yo quiero el anarquismo, lo que puedo hacer por él es esto, es Es no que no votar, es hacer contra efectivo. economía, evadir impuestos, tratar de destruir el gobierno lo máximo que se pueda, tratar de beneficiarme de lo máximo que se pueda y no darle nada. Te lo entiendo y te ¿Se lo entiende? respeto y lo admiro porque una sociedad fuerte se hace de individuos fuertes y vos personalmente te vas a mejorar más si adoptás estas cosas. Pero sin embargo, tu acción individual, acciones individuales específicas no van a erradicar el Estado, en lo No, absoluto. pero puede ser el ejemplo, a ver, dependiendo cómo me vaya a mí. ¿Se entiende a lo que yo te quiero decir? Te entiendo, pero sí, pero Es como decir, es como, la vamos, evidencia empírica muestra que ya que te gusta haciendo esto te va utilizar peor. ejemplos, te gusta utilizar metáforas, ¿no? Viste que en la antigüedad el ser humano primitivo tenía que probar las cosas a ver si moría o vivía, si era Sí. si comer este hongo era bueno o era malo. Bueno, yo estoy comiendo este hongo y le estoy diciendo a la gente que este hongo hace bien. Entonces, si tengo que dar el ejemplo de que eso hace bien, ¿se entiende el punto? Sí, Y pero yo beneficiarme de eso miremos un segundo. y demostrar que eso es posible. Ahora, Ok, lógicamente que formamos parte de una sociedad, entonces es decir, no solamente la interacción individual, no voy a sí, hacer mucho, pero voy a hacer, vamos a suponer que tenemos la población acá. Acá está la gente nos está viendo ahora mismo. Y yo digo a la gente, bueno, gente, no voten,
evadan impuestos y hagan contraeconomía. ¿Dónde crees que van a vivir en el triángulo de Maslow? Imaginemos que me hacen Y caso. depende de cuánto ingresos generen, porque yo no quiero que sean empleados, quiero que sean empresarios trabajando en negro. Que ahí es cuando a vos te va bien económicamente trabajando en negro, Sí. que el Estado te va a perseguir para cobrarte los impuestos. La realidad es que para Y ahí cuando subir el gobierno te va a querer cobrar los impuestos mediante la fuerza es vos defender tu dinero. el No por estilo de vida, miedo a sí, cederle los ingresos. Ese es el punto. Lo que pasa es que cuando el Estado viene a querer recuperar lo que. Porque, ¿qué pasa? Vos me metés la pirámide, ¿no? De que, claro, en tercer mundo vos te quedas acá abajo de la pirámide, ¿no? Subsistiendo. No, yo veo personas que evadiendo el Estado y trabajando en negro, logra tener su auto, su casa propia, etcétera. Evade impuestos. hay una minoría, pero la mayoría no es así. La mayoría vive el día a día. Y, pero, ¿cómo? De empleado. Si ¿De vos sos empleado empleado de los o que de trabajan en negro, empresario? bueno, posiblemente sí. Porque vas a. Pero ahora, cuando vos sos empresario, que vos tenés un emprendimiento, vos vas a ganar mejor en el mercado negro, porque evadís todo No tipo de impuestos. necesariamente. La realidad es que la mayoría de O sea, estoy empresarios viendo quiebran, la por mayoría lo de que digo empresarios pierde dinero. es una, Es muy te digo, riesgoso es ser una realidad que empresario. veo, o sea, ¿Mm? es una, que yo estoy hablando de una realidad que veo. Yo nunca trabajé de manera formal y yo, sin embargo, respiro. Yo Bueno, nunca trabajé de manera formal en mi vida. Yo respiro. Yo te vivo, lo tengo para creo. comer, tengo, ¿no? Yo vivo, ¿entendés? Y posiblemente Por vos. mejore un poco más. ¿Se entiende? Pero claro, es todo paso a paso, yo no, ¿entendés? Sí, Está, que puede ser está, mal. está perfecto. Pero Pero lo que es eso, a ver, para que entienda, la realidad existe. Existen ciertas limitaciones, sí, pero también existe porque, o sea, vos cuando vos estás comercializando con la persona, no te preguntan, trabajás para el Estado, no, vos le estás brindando un producto, o sea, no le interesa a esa persona. Y si vos das bien haciendo el negocio, porque es lo mismo que lo que hablamos del capitalismo, cómo funciona, se aplica lo mismo sin una intervención estatal. Si vos podés crecer de manera de promover un bien, un servicio de calidad, no precisamente tiene que ser formal o informal. Le estás brindando un servicio de calidad, no importa si es formal o informal, no interesa, estás brindando ese servicio. Yo te pago o me das ese servicio. Está excelente. Ahora, que capaz que tengas limitantes que no puedas trabajar para X lado porque te necesitas, porque ellos precisan justificar, eso es diferente. Que tengas ciertas limitantes porque el Estado me exige a mí como empresa, ¿no? Que yo tengo que contratar, ponele a vos, Juan, no sé, te dedicas a pintar autos. No puedo contratarte a vos, Juan, porque vos, por ejemplo, tenés una empresa, vamos a decir, estás en negro, ¿verdad? Tengo que contratar a uno que está en blanco porque a mí, como yo estoy en blanco, me exigen. ¿Se entiende el punto? Entonces es una máquina que se retroalimenta, entonces va dejando desplazado al que está en negro. Entonces, es decir, yo con esa regla de juego, claro, puedo decir, sí, obvio, me blanqueo y se me abren miles de puertas, pero también cuántas miles de otras, ¿no? Tengo que alimentar al animal que yo detesto, y no me gusta. Entonces, es decir, entendiendo la realidad, ¿no? Sí existe una minoría, existe una mayoría, existen cantidad de personas que crecen en el mercado negro y terminan formalizándose. sí, pero si vemos la evidencia empírica, la gran mayoría de personas que están en el mercado negro son increíblemente pobres y viven al día a día. Y están ahí hace muchas décadas. No es como que es una cuestión de darles más tiempo. Y los únicos bienes y servicios que pueden tener son bienes y servicios, al menos en gran mayoría, producidos en países con estados más eficientes. O sea, literalmente en el mercado negro en Argentina se vuelven locos para traficar algo que producen y venden libremente acá en Estados Unidos o en Europa para conseguirlo en Argentina a un premium y lo consiguen fuera del sistema. Y apenas ganan un poco de dinero para llegar a fin de mes, para subsistir. Es increíblemente triste y yo no veo cómo esa infraestructura algún día termine de derrocar al Estado. Es más, vos proponés que no votemos. En Corea del Norte no votan. En Venezuela da igual votar. En la Unión Soviética daba igual. En tantos países da igual. Que voten o que no voten. Es algo simbólico o completamente irrelevante porque hay fraude electoral. La gente es tan pobre, que vos podés darle completamente todos los recursos a las Fuerzas Armadas, tener una muy buena parte de la población en las Fuerzas Armadas, y literalmente tenés a todos en una cárcel. Y dentro de la cárcel tenés todo el algoritmo que vos quieras, toda la contraeconomía que vos quieras, pero estás en una cárcel. Yo prefiero que haya un Estado pequeño que me robe parte de mis ingresos, lo cual odio y lo voy a pelear toda mi vida, pero por lo menos no me estoy muriendo de hambre y por lo menos tengo la libertad de ir a otros países, ir y venir, tengo la libertad de poder hablar de ideas contrastadas. Yo acá en Estados Unidos puedo hablar libremente de que quiero que el Estado desaparezca eventualmente. Yo no puedo hacer eso en Corea del Norte. Me matan. No, pero es a lo que voy. Es porque ahí está tu miedo.
Es como decir, a ver, tengo Pero un es un miedo chihuahua, justificado por la evidencia. claro, a ver, tengo un chihuahua que ladra. Ladra pero no muerde. Entonces, si vos sos ese chihuahua que el Estado te deja ladrar porque simplemente sos un ladrador, porque solo ladrás, ya está, es solo esto, es un chihuahueño que hace ruido. Pero ahora, seguro, ahora, si vos sos un pitbull y ladrás, entonces se complica más que quieran venir ¿me entendés? Entonces, si vos, a lo que voy es esto, vos no podés hacer nada si no estás dispuesto a defender lo tuyo. O sea, si es tu propiedad privada, es el Estoy fruto de tu dispuesto. trabajo y el sudor, para que entiendan, es a lo que voy. Y va a venir, a ver, porque como es triste que uno tiene un auto estacionado afuera y venga un malandro y te lo robe, también es triste de que vos sudes como un negro para tener un peso y venga el Estado y te lo afane. Entonces, para mí, Bueno, pongamos esas dos claro, pero situaciones lo en que voy a decir es, a contraste. ver, no, para que entienda. Entonces, decir, si yo salgo para afuera y me defiendo de un delincuente que me está robando el auto, ¿por qué no me voy a defender del Estado? Porque si yo voy a un delincuente a defender mi auto o porque entraron a mi casa a robar, estoy dispuesto a defender eso. Obvio. ¿Por qué no voy a Es ver, que te por tenés qué que me voy a, defender por del qué me voy a Estado. Yo estoy quitar? de acuerdo con ¿Por vos, qué? te tenés No, que pero lo que voy defender es del eso. Estado. No, pero a lo que voy es eso. Si vos no das el otro paso y te quedás como un chihuahueño ladrando, porque te permite el Estado ladrar, porque vos me estás diciendo que en Estados Unidos te permite ladrar y en Corea del Norte no, ahí es lo que voy. Me remito yo y me da la razón de que las personas tienen miedo. Hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Entonces, es decir, tienen la capacidad, la libertad de expresión, de poder expresarse, pero cuando viene el Estado y te dice, vos te callás la boca porque te mato, te callás la boca porque tenés miedo de que te maten. ¿Se entiende? Entonces, es decir, Sí, bueno, como pero a ver, si no se rompe, si no se rompe la parte del miedo, sí. vos Bueno, podés hablar en Corea del Norte y podés correr el riesgo que podés correr en Corea del Norte. Pero a lo que voy, si vos estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, es a lo que y estoy voy. dispuesto. Lo que yo quiero hacer es algo efectivo que nos acerque en la menor cantidad de tiempo posible al ANCAP. ¿Ok? Y si yo simplemente le empiezo a decir a la gente no voten, incluso si mágicamente la gente me escucha, gente que no tiene absolutamente ningún interés en economía, que no tiene ningún interés en el contenido que hago, que es la mayoría de la Defiéndanse, gente. defiéndanse. Ok, un segundo. Le digo que no voten y me hacen caso y no votan. Incluso si eso sucede, el Estado no va a desaparecer. De hecho, el Estado puede llegar a ganar más poder en esa circunstancia, porque podría llegar a justificar intervención militar. Y eso es lo que muestra la evidencia. Entonces, ¿cómo yo Claro, puedo la atacar al evidencia Estado? también. Yo no estoy de acuerdo con la caracterización que hiciste de mí, en la cual yo propongo que no evadamos el Estado, que no ataquemos el Estado. Para nada. Yo propongo que hagamos eso. Lo que estoy proponiendo es hacerlo de una forma más eficiente. Y no votar no lo veo eficiente. Lo que yo veo eficiente, por ejemplo, es que acá en Estados Unidos ahora se está haciendo una guerra contra el Estado muy, muy efectiva, la cual empezó con el desarrollo de Bitcoin. O sea que un par de nerds usando computadoras las cuales fueron posibles de diseñar y construir gracias al proceso de acumulación de capital, el cual únicamente fue posible gracias a que el gobierno de Estados Unidos no se metió tanto en la economía y permitió que el sector privado genere estas riquezas, desarrollaron el software y el hardware posible para que el Bitcoin exista. Yo ahorro en Bitcoin y esa es una forma en la cual yo combato al Estado al no pagar impuesto inflacionario. No solamente eso, ahora personas se están involucrando en política y están haciendo lobby, están jugando con las reglas del Estado para que se apruebe un ETF. Un ETF es básicamente un producto el cual permite que mucho dinero en dólares de ahorristas, de jubilados, de trabajadores, que está bloqueado en fondos de inversión, pueda ser expuesto a Bitcoin. Esto es algo que va completamente en contra de los intereses del Estado. Sin embargo, gracias a que hay gente que se está metiendo y está jugando con las reglas y las está manipulando a su favor, muy probablemente el ETF sea aprobado, haciendo que millones de dólares que ahora mismo están sufriendo impuesto inflacionario y están financiando al parásito que es el Estado, puedan ser expuestos a Bitcoin. O sea que no van a estar pagando más impuesto inflacionario y el poder de financiamiento del Estado baja un montón. Todo gracias a que el Estado lo aprueba. Hay gente que tiene hábitos autodestructivos, que va y fuma, va y se droga, se lastima. O sea que el hecho de que una persona esté viva no significa que sus comportamientos estén en sintonía con lo que es mejor para él mismo. Y esto es verdad para el Estado también. El hecho de que un Estado existe no significa que absolutamente todo lo que haga el Estado es en su beneficio. Gracias a que el Estado no es una asociación todopoderosa
manejada por dioses, sino que es una institución manejada por seres humanos imperfectos, vos tranquilamente podés infiltrarla y mover sus mecanismos para que vayan en su contra. El Estado se beneficiaría de que Javier Milei ahora expanda el Banco Central y expanda el gasto y ponga un muro alrededor de todo el país y encarcele a todos. Tendría todo el poder que el Estado soñaría tener. Sin embargo, Javier Milei no propone esas cosas. Javier Milei propone cosas que van contra el interés del Estado. Ahora, es verdad que cuando vos haces más chico el Estado, se puede hacer más eficiente y puede volver a crecer. Básicamente rebota para arriba. Pero justamente la propuesta es, cuando lo hacemos chiquito, tenemos que analizar todas las cosas que lo pueden llegar a hacer rebotar para que sea más grande. Y atacar esas cosas. Y eso sería la forma de combatir el Estado. Mantenerlo pequeño. Vos tenés un parásito dentro del cuerpo y todavía no tenemos los métodos para extraerlo. Lo mínimo que podemos hacer es hacer que no crezca. Hacer que esté dentro tuyo, pero que se mantenga pequeño, porque no es una opción extirparlo. Y a medida que nosotros vamos desarrollando los métodos para extirparlo, lo mantenemos pequeño y eventualmente lo vamos a poder extirpar. Es mucho más fácil extirpar un estado pequeño que extirpar un estado grande. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo veo Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur está mucho más cerca del anarcocapitalismo que Corea del Norte. Para que Corea del Sur sea anarcocapitalista, hay cosas muy específicas que vos tendrías que atacar y toda la infraestructura existente puede ser adaptada a ese mundo ANCAP. En cambio, en Corea del Norte, literalmente tendrías que cambiar todo. Sería una revolución de pies a cabeza que ni siquiera es posible con la generación actual. Tendrías que esperar generaciones. Es algo, en términos de costo y beneficio, es increíblemente costoso a lograrlo hacer en Corea del Norte. Pero en Corea del Sur es más factible. Entonces, a lo que voy con invadir el Estado, con libertarios, únicamente estás reduciendo los costos del sector privado para que esto sea posible. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con que la ciudad Epcot que Walt Disney estaba construyendo sea una ciudad con seguridad y justicia privada? Infraestructura privada, libre del Estado. Eso es un ejemplo de anarcocapitalismo, o sea, es una sociedad privada, del sector privado. Bueno, él lo logró gracias, o sea, lo iba a lograr, murió mientras lo estaba construyendo, pero logró los permisos, logró comprar la tierra, incluso logró iniciar construcción y murió en el hospital dibujando las calles. Pero él lo estaba logrando gracias a que, número uno, el sector privado se hizo fuerte, porque un montón de corporaciones lo financiaron, y gracias a que el Estado de Estados Unidos era lo suficientemente pequeño y eficiente y con políticos relativamente a favor del libre mercado, que le dieron los permisos. O sea, imagínate esto, un Estado dándole permiso a una empresa privada para que se autogobierne. Es, es algo que va en contra de los intereses del Estado. Sin embargo, gracias a que el Estado existe y opera gracias a seres humanos, y los seres humanos son imperfectos, tal vez un político cree que esto es bueno para el Estado, pero estaría equivocado. Si un político le da el poder a una empresa privada de crear su propia ciudad, definitivamente esto es una forma de secesión. El Estado pierde poder y jurisdicción sobre mucha gente, a pesar de que capaz que se puede beneficiar con algunos aranceles. Es un engaño. La realidad es que el Estado se está haciendo más pequeño y pierde poder efectivamente. Es una forma de secesión. Y eso es lo que yo propongo. Yo no veo posible que en Argentina se desarrollen ciudades privadas en donde la gente pueda vivir y comerciar en paz si tenemos a los Kirchners gobernando. Si la gente intenta dejar de votar, si la gente hace contraeconomía. Yo únicamente lo veo posible si la gente se une a la economía, se desarrolla económicamente, se hace más rica, empresas extranjeras vienen, invierten, se soluciona la inflación, se pone seguridad jurídica que proteja la propiedad privada, la vida y la estabilidad. Y bajo ese contexto se puede desarrollar la infraestructura que definitivamente, corte el poder que tiene el Estado sobre un sector de la población. Y después, el trabajo es cuestión de darle más población a este sector privado de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, una muy buena propuesta sería eventualmente que a medida que cuando Javier Milei cierra el Banco Central, cuando haya libre competencia de monedas, etcétera, estaría genial que, por ejemplo, si un barrio privado quiere abrir sus propios servicios de justicia y de seguridad y de, por ejemplo, servicios de emergencias como bomberos, lo pueda hacer. Y sea legal abrir ese tipo de empresas en Argentina y que operen dentro de un barrio privado. Boom, ya tenés, eso se puede considerar un mini país directamente.
¿entendés? Más si tenés libre portación de armas, se pueden contratar servicios de seguridad privadas completamente armados dentro del barrio privado. No hay diferencia entre eso y un país. Únicamente es en escala. Tenés más barrios privados así y van creciendo en tamaño, 1% de la población, 2%, 5%, 10%. Cuando ya tenés un buen porcentaje de la población viviendo bajo esas condiciones, ya estás a esto del ANCAP. Y ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que propongo yo. Lo veo mucho más factible que no votar. Vamos a esperar que el primer mundo se logre el anarquismo para después copiarle nosotros. Que creo que como están más cerca, calculo que ellos van a ser primero. Calculo que Estados Unidos, Europa, Norteamérica y todo Corea del Sur y Japón van a llegar más rápido al anarquismo que nosotros. Ojalá. Entonces está, claro, no, pero digo, no, ojalá no, va para, ¿no? Según tu teorema, está más cerca, ¿no? Entonces, El decir, tema es que no puedo predecir el futuro. claro, O sea, si todo se mantiene igual, sí, están más cerca. El tema con Argentina es que Argentina tiene las estructuras productivas más bajas. O sea, si vos ves el mercado argentino, Argentina está más lejos del anarquismo. Pero como Argentina acaba de votar a un político libertario, ese político libertario va a reducir mucho la fricción estatal, haciendo que los costos de llegar a eso sean más bajos. Y si al mismo tiempo el mercado se hace más rico, Argentina podría llegar a ser el mejor candidato para los primeros experimentos ANCAP del mundo. claro. Es que en realidad lo que propones, vamos a decir, ser un Estado por mayor, ¿no? Entonces, cuanto mayor personas trabajan, menos impuestos le puedo robar, y entonces menos sufrimiento tiene. Básicamente, que por menor vendría a ser acá en tercer mundo, o sea, menos personas producen, muchos impuestos le cobro, ¿no? Sí, pero, o sea, a mí me encantaría, escenario ideal, el Estado no existe, todo el mundo trabaja, nadie paga impuestos. Pero el segundo escenario ideal, si el Estado existe, es que la gente trabaje y pague impuestos, pero pague muy poquitos impuestos. Por lo tanto, el Estado es pequeño y eficiente. Y es verdad que un Estado pequeño y eficiente es peligroso, porque nadie diría que Argentina tiene más poder que Canadá, o que Australia, o que Estados Unidos. Eso es obvio, ¿ok? Pero al mismo tiempo, los Y te tienen ciudadanos más vigilado argentinos, también. ¿Mm? Te tienen más vigilado, te pueden congelar el dinero. ¿No? También, sí, tienen mucho más poder, son un peligro latente. Sin embargo, teniendo eso en cuenta, también es verdad que en Argentina sus capacidades agorísticas en el triángulo de Maslow están acá abajo. En cambio, las capacidades agorísticas del pueblo norteamericano están acá arriba. O sea, acá en Estados Unidos se está desarrollando inteligencia artificial que ya está superando los niveles de expertos. Este tipo de tecnologías tienen impactos increíbles en formas de combatir el Estado. Muchos también argumentan que, bueno, pero estas tecnologías también pueden ayudar al Estado, y es verdad, también pueden ayudar al Estado. Definitivamente el hecho de que los celulares existen es algo que beneficia al Estado, porque ahora los políticos te pueden poner propaganda en tu celular, pueden ver lo que estás haciendo, pueden manejar tus cuentas bancarias. Es verdad que la tecnología le da más poder al Estado, pero es desproporcionado cuánto más poder le da al pueblo libre. ¿Ok? Claro, básicamente un Estado ineficiente como el argentino, ponele, te da muchas libertades, pero no te deja progresar económicamente. Y cuando 100%. vos querés progresar económicamente, te sacan todas las libertades. Es lo mismo que estar en Estados Unidos, que tenés una cámara, tenés todo por todos lados, tenés que rendirle cuenta al Estado. O sea, estás estacionado 3 minutos en donde no es, ya te agarra el guincho. Entonces, es decir, no, Sí, no. en algunos O aspectos sea, acá tenés poca libertad. vos podés ser libre y próspero dentro de las normas volvemos a lo mismo. Definitivamente, pero acá en Estados Unidos, gracias al desarrollo de las tecnologías como la criptografía, la computación, el transporte, todas estas tecnologías que hacen posible la vida moderna, eventualmente al Estado se lo va a limitar y se lo va a limitar mucho. De hecho, por ejemplo, en términos de educación, el Estado acá ya está increíblemente limitado. La deuda estudiantil y el déficit estudiantil está exorbitado. Y eso es una muy buena indicación de fallo. Es un fallo. Y es porque efectivamente, hoy en día acá en Estados Unidos es posible ganarte la vida sin un título universitario, ¿ok? Y de hecho la evidencia muestra que ese es el caso, y todo gracias al progreso tecnológico, ¿ok? Y de no ser así el caso, el Estado, ya que el Estado está completamente, a pesar de que no tenés educación gratis acá en Estados Unidos, el Estado está completamente agarrado en el financiamiento de las escuelas. Por lo tanto, es semiestatal acá, ¿verdad? Si la gente dependiese de un título universitario, para conseguir trabajo, o sea, hay que ir a través de esas instituciones, el Estado tendría mucho más poder. Sin embargo, gracias al progreso tecnológico, ese no es el caso. Por lo tanto, es un sector más de la economía que el Estado pierde poder.
¿entendés? Y muchos emprendedores están logrando eso. Poco a poco, ¿viste? Se va a poder lograr. Y si aumentamos la riqueza e infiltramos la política, es cuestión de tiempo a que alguien más tenga la posibilidad de crear una ciudad privada como Walt Disney quería hacer. Y ahí sería la secesión definitiva. Ya no hay vuelta atrás. Vos creas una ciudad privada o ciudades privadas, la gente se muda ahí y tienen todos sus servicios independientes. Ya no hay vuelta atrás. O sea, ya ahí es cuestión de expandirlo. Quiero decir varias cosas, ¿no? Porque estuve juntando de todo lo que fueron diciendo. Hay muchas cosas. Primero, nosotros podemos tener una moral, una ética de cómo deberían ser las cosas, pero la realidad es la que es. Y la realidad marca que el que pone las reglas es el más fuerte. Punto. O sea, el más fuerte no me refiero a fuerza física, sino el que el mejor se adapta y todo, pero se entiende a lo que voy. Las reglas las pone el más fuerte. Punto. Sí. La única forma de nosotros ir en contra del Estado es si algún día llegamos a ser más fuertes que él. O sea, en el sentido de que las personas con esta ética de la no agresión, que esas personas sean la mayoría, pero sean la gran mayoría, entonces por más que venga uno que tenga un tanque de guerra, no los pueda pasar a todos por arriba, porque son la gran mayoría. Entonces, la única forma es esa. ¿Se va a lograr algún día eso? Y yo la verdad no lo sé, estoy peleando para eso, desde mi pequeño grano de arena que puedo aportar, estoy peleando para que algún día se llegue, aún si trasciende mi vida, pero no lo sé si se va a llegar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es predicar con el ejemplo. O sea, decir, bueno, yo en mi vida ¿estoy siendo moral o estoy siendo inmoral? ¿No? O sea, yo en mi vida estoy contribuyendo a que el Estado siga existiendo o estoy contribuyendo a promover la desobediencia al Estado, ¿no? Eso es lo que yo puedo hacer o no, porque después, si realmente vamos a llegar al anarcocapitalismo, no lo sé. Yo lo que sé es lo que yo puedo hacer con mi vida. Después, el tema de los incentivos, porque, a ver, yo puedo entender que vamos a suponer, esto es lo que digo siempre, ¿no? O sea, voy a hacer la suposición, que es una suposición, de que Milei entró a la política con las mejores intenciones. O sea, que realmente él entró con las intenciones de bajar el gasto público, de bajar los impuestos, y que se sostenga a largo plazo, ¿no? O sea, que vino con las intenciones de hacer más débil al Estado, en otras palabras. Ahora, ¿qué pasa con todos los que lo rodean? ¿Qué pasa con todas las personas con las que tuvo que hacer alianzas? ¿Qué pasa? O sea, esas personas no le van a permitir avanzar en ese sentido. Es más, el otro día estábamos escuchando, que te lo pasé a vos, Sergio, no sé si lo llegaste a ver, un diputado de la Libertad Avanza, no sé qué, de Alessandro, que lo entrevistaron y dijo que eran los empresarios los que remarcaban los precios y que la inflación era por culpa de los empresarios. O sea, un diputado de los de Milei. O sea, entonces te das cuenta que el partido que él formó, por una cuestión, es más, yo voy a seguir suponiendo que tiene las mejores intenciones, pero el partido que él formó, sí, por necesidad, porque evidentemente no puede formar un partido libertario porque no hubiese llegado a nada, lo que tuvo que hacer, las alianzas que tuvo que hacer, es con gente que está atada al Estado y no quiere salir de ahí y no van a ir nunca en contra de sus propios intereses. Entonces, si los intereses de ellos es vivir del Estado y hacer creer a la gente que el Estado es un bien y que es necesario, por más que Milei, o sea, Milei no es un rey, eso es lo que voy. O sea, aunque tuviera las mejores intenciones, no es un rey. O sea, es un presidente que tiene muy limitado lo que puede hacer y lo que no. Después, con el tema de los países del primer mundo, sí, está bien, o sea, es cierto que la gente tiene más posibilidades. Ahora, como bien dijiste vos, Juan, la gente tiene más posibilidades, pero también las personas están en su mundo. El que está haciendo plata quiere seguir progresando y de repente uno es taxista, otro es jardinero, otro es contador, yo qué sé, no sé, lo que sea. No está somos pocos los que realmente estamos pensando en estas cosas. Entonces, sí es cierto que la gente está más empoderada en los países del primer mundo, por supuesto que sí. Ahora, no están pensando, no por eso están pensando cómo derrocar al Estado. En cambio, el Estado sí es más fuerte y sí está pensando cómo controlar a los individuos en los países del primer mundo. La evidencia Después, no muestra eso, porque los mayores progresos agorísticos fueron desarrollados acá. Sí, pero por una minoría. Ahora, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? O sea, que para mí Bitcoin es la herramienta, la mejor herramienta contra el Estado, Bitcoin. ¿Cuántos lo usan? ¿Cuántos lo usan? Si todo el mundo dejara de ahorrar en moneda fiat, o sea, pero es que el Estado cae, o sea, así nomás. ¿Cuántos son los que lo usan realmente? Y es más, ¿cuántos lo usan en wallet descentralizada, ¿no? En wallet privada?
porque la mayoría lo usan en exchange, que ahí le estás dando todos tus datos a un exchange, que el día de mañana el gobierno se los pide y le da los datos al gobierno. Bueno, Entonces, pero lo principal es evadir impuesto inflacionario. No hay ningún, en realidad no hay ningún problema económico y si se lee, por ejemplo, en la acción humana se habla bastante sobre el dinero, también en el libro Layer Money, muy bueno, o en el Bitcoin Standard también se habla, que tu dinero esté en exchange únicamente trae el riesgo de que el exchange te pueda fallar y no te lo devuelva, pero realmente no trae un poder muy grande al Estado en sí. pero el Porque Estado es información, Juan. la información de que, bueno, este tiene tanto dinero y ya está. Pero en realidad eso no es suficiente. El Estado únicamente puede financiar sus operaciones si puede expandir la base monetaria. Porque de impuestos directos únicamente no es suficiente. Históricamente eso es un gran límite a la expansión estatal. El Estado se puede expandir, pero de ahí pega una pared muy Está bien, sólida. ¿Ok? pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, con los camioneros en Canadá cuando estaban protestando, que PayPal les bloqueó las cuentas, ¿no? Y empezaron Ahí a usar tenés. Bitcoin. ¿Cómo? Y después empezaron a usar Bitcoin. Y lo saltaron. Claro, pero por eso, o sea, empezaron a usar Bitcoin, supongo que lo habrán hecho con Wallet, porque digo, si lo hace con un exchange, así como PayPal les pudo bloquear las cuentas, el exchange también las puede bloquear. El gobierno le dice a los dueños del exchange, bloquearle la cuenta a este y a este, y se la bloquea. Está O perfecto, y sea, por eso es que los exchanges, a pesar de que son muy convenientes porque te ofrecen un montón de servicios financieros, no son necesarios para que funcione el sistema monetario. Todas las wallets están como a opción. eso voy. A eso voy. ¿Cuántos son los que realmente usan Bitcoin como debe usarse? O sea, ojo, yo no estoy Yo diciendo lo uso, escúchame, yo lo uso en exchange, ¿entendés? Pero si mis exchanges te llegan a tener algún problema, lo voy a empezar a usar en wallet común y corriente, y también tengo fondos en wallets alternativas. O sea, si tu argumento es que todo el mundo debería estar en no, wallets fuera de exchange, los exchanges también compiten en un libre mercado. Porque si yo quiero pedir un préstamo o quiero poner o quiero poner o pedir dinero prestado o dar dinero para que tenga un interés, etcétera, eso es un exchange. El exchange básicamente ofrece un servicio cambiario, y como todos los pensadores libertarios explicaron mucho mejor que yo en sus libros, eso es una actividad de libre mercado. Ahora, podemos criticar al Estado si se involucra, pero justamente el Estado, cuando se involucra en el sistema bancario, su objetivo es reemplazar el dinero, que en su momento fue el oro, reemplazarlo por dinero fiat. Porque cualquier intervención que el Estado tenga en el sistema bancario tiene un límite muy grande si es que no pueden inflar el dinero. Y con el oro podían inflarlo porque el oro, al ser tan inconveniente de hacer transacciones, podían reemplazarlo con papel moneda. Y después era cuestión de expandir el papel moneda y después romper la conexión entre el oro y el dinero. Y ahí tenés fiat. Pero con Bitcoin ese no es el caso, porque hay un montón de tecnologías que no requieren de intermediarios y no requieren del gobierno o de exchanges que permiten hacer transacciones en Bitcoin. Yo lo uso todo el tiempo, ¿entendés? te Todo el pregunto, tiempo. te pregunto una cosa, capaz que me falta conocimiento técnico, pero Sí. a ver, si nosotros usamos el Bitcoin como debe usarse, transferencias entre personas, entre wallet, o en exchange, pero descentralizado, que no te pidan tus datos, que no te pidan. Ta, eso es una cosa. Ahora, si se llega a probar, por ejemplo, el ETF, que para mí no sería nada positivo, el ETF de BlackRock encima, ¿no podrían estas empresas hacer una especie de coeficiente de caja con Bitcoin? Podrían, pero después se va a inflar y van a quebrar. La gente se va a dar cuenta porque va a tener un efecto en el Bitcoin. Porque la diferencia es este. Vos podés inflar dólares al infinito porque no hay nada que lo respalde. Pero si vos inflás, para empezar el ETF no lo podés inflar porque es 1 a 1 con Bitcoin. ¿Qué te garantiza que va a mantener el 1 a 1? Eso es lo que a mí me preocupa. Dos cosas. Primero, que hay auditorías, ¿ok? Y segundo, es que el Bueno, Bitcoin va a estar encerrado en llaves multi-wallet. Vos cuando tenés tu Bitcoin en wallets que son multi-key, vos no podés mover el Bitcoin a menos que diferentes peers aprueben la transacción. Entonces eso ujú. ya directamente te lo acaba. Vos no podés inflar porque es criptográficamente imposible. Entonces el ETF es Pero, básicamente un 1 a 1 garantizado por muchos diferentes peers. ¿Entendés? Ahora, ¿es posible que lo inflen? Si lo llegan a inflar, va a pasar lo mismo que FTX o estos otros exchanges. El precio de Bitcoin va a subir porque va a estar inflado, quiebra o cae y después cae. Y listo, ese es el único efecto que va a tener. Pero vos, cuando no podés genuinamente inflar el bien que se está utilizando como dinero, la realidad es que cualquier movida económica que vos hagas va a tener un efecto a futuro que va a ir negativamente a vos. Va a tener consecuencias.
¿Entendés? Pero, Vos no podés crear Bitcoin de la nada, no podés crear oro de la nada. Justamente por eso el Estado quiere que utilices dinero fiat. Por eso el objetivo del Estado son las CBDC, no un ETF de Bitcoin. claro, vos no podés crear Bitcoin de la nada, pero sí podés decir, te vendo no sé, como si fuera una acción, no sé el término técnico, cómo es, El o un ETF, derivado, no sé cómo es. sí. Te vendo este derivado que supuestamente representa un Bitcoin, y después, bueno, tengo un Bitcoin de respaldo, y le doy un Bitcoin a uno, y con ese mismo Bitcoin de respaldo, el mismo, le doy el Sí. mismo derivado a No, otra persona, no es y posible con el ETF, porque como el Bitcoin utiliza la tecnología blockchain, vos podés ver que ese Bitcoin, que ese ETF está efectivamente respaldado por un Bitcoin. Entonces vos es muy simple, vos ves que hay 10 Bitcoin en ETF en circulación y podés ver claramente que las llaves públicas que representan esos ETFs tienen detrás 10 Bitcoin. Si vos de la nada ves que se duplica la cantidad de ETFs y la cantidad de Bitcoin es la misma, es una clara violación de contrato, porque un ETF, un spot ETF, tiene que ser legalmente uno a uno. Es fraude, todos los inversionistas se te van a ir de una, ¿entendés? Entonces el precio del ETF va a colapsar. Eso es lo único que pasaría, nada más. Ya pasó 1000 veces, de hecho. No es ningún bueno, puede, problema. puede ser, ahí me falta un poco de conocimiento técnico, no te lo discuto eso. No hay ningún problema, Bueno, pero básicamente Bitcoin es muy, muy efectivo y muy, muy resistente a la hora de combatir el Estado. Y fue sí, desarrollado gracias a que la gente acá tuvo la libertad de desarrollar muchas tecnologías previas, porque Bitcoin es la puntita del iceberg. Primero tuvo que ser desarrollado un montón de teoría relacionada con transistores, relacionada con lógica y con computación. Después tuvo que desarrollarse el hardware. Después tuvo que desarrollarse el lenguaje de computación. Después tuvo que desarrollarse los algoritmos de hash. Después tuvo que desarrollarse toda la tecnología posible para minar Bitcoin. Un montón de tecnologías se tuvieron que desarrollar para que, ¡boom!, en 2008 se pueda lanzar Bitcoin, ¿verdad? sí, sí, Y eso no puede ser posible en la contraeconomía de Argentina, en la contraeconomía de Venezuela, de Corea del Norte. La gente está preocupada por qué comer. De hecho, las personas que desarrollaron Bitcoin eran libertarias. De hecho, muchos que trabajaron con Satoshi Nakamoto eran libertarios. Y mirá el impacto positivo que tuvieron en la humanidad. Muy probablemente el día de mañana que haya una ciudad privada y permita usar Bitcoin, o sea, y existe una ciudad privada, muy probablemente se utilice Bitcoin dentro de sus actividades. Por lo tanto, yo creo que todas nuestras acciones tienen que estar encaradas en llegar a ese futuro lo antes posible. Y si dentro de ese proceso hay que votar, hay que apoyar cierto político, eso no significa que hay que ser ciego, ¿verdad? Por ejemplo, el problema que vos estabas comentando de que alguien de la Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei, dijo que los empresarios incrementan los precios, de ahí viene el problema de la inflación. No sé exactamente en qué contexto lo dijo o lo que sea, pero eso es una ignorancia. Y yo creo que en lugar de decir, bueno, hay que dejar de apoyar a Milei, esto no funciona, hay que dejar de votar, yo creo que mucho más efectivo sería agarrar a esa persona concreta y decir, hey, esto está mal. Y mostrarle a toda la base de votantes, esto está mal, esto nos va a llevar a más de lo mismo. Hay que condenarlo, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Entonces, hay que agarrar todos los problemas y encararlos y solucionarlos unos por uno. O sea, es una actividad extremadamente difícil. Yo a veces siento que elegir hacer contraeconomía, o sea, sí, es moralmente consistente y los admiro por eso. O sea, es muy correcto y yo desde acá intento hacer lo mismo, ¿viste? Comprando Bitcoin, todo eso, intento seguir el mismo juego. Pero, pero también hay que pensar en qué efecto tendrá en la sociedad, porque es verdad, o sea, ustedes de acá a 50 años, yo qué sé, envejecen y mueren, y al día de mañana nos recuerdan, ellos eran morales, eran consistentes. Y eso es respetable. Y quiero ser así yo también, por eso compro Bitcoin, ¿viste? Intento hacer mis videos de economía, intento, ¿viste? Tener un legado en el cual digo, bueno, yo por lo menos fui en contra del Estado, pero también quiero que de verdad esto, o sea, yo de verdad creo que se puede hacer un futuro ANCAP. Creo que es posible, ¿entendés? O sea, no puedo negar que Walt Disney casi construye una ciudad así, no puedo negar que hubo proyectos, que hay propuestas, no puedo negar que hubo desarrollos tecnológicos. Veo todo esto y digo, es posible. O sea, por más que Javier Milei termine siendo un populista más, hay que admitir que es increíble que esté en la presidencia. Es increíble que el 35% de la población lo haya votado directamente y después que el 56% de la población lo haya votado preferentemente sobre Massa, que está prometiendo dar dinero gratis y ayudar a los más pobres con más políticas sociales. O sea, es innegable que la mayoría de la gente, cuando se la guía un poco, va en contra del status quo. Entonces hay que seguir por ese lado y combinarlo con muchas otras cosas. Ese es mi pensamiento, por lo menos.
Creo que es posible. Sí, termino con los puntos que tenía y después no sé si querés contestar o va a ser. A ver, otra cosa. Hay una frase que me gusta decirla muy seguido, que es que lo que la democracia te devuelve, la democracia te puede volver a quitar. Entonces, lo que estamos apostando es a una solución a corto plazo, sin saber qué va a pasar en el futuro. Está bien, yo entiendo lo que vos decís, de que vivimos en incertidumbre. No hay forma de sacar la incertidumbre. Ningún camino es efectivo al 100% de que seguro así llegamos. Ahora, esto ha sido así siempre. Ha sido así siempre. Milei no es el primer liberal, capaz que es el primero que se dice anarcocapitalista, pero no es el primer liberal que se mete en política. Y todos han fallado. Entonces, bueno, después, otra cosa. Creo que claramente que si votar sirviera para algo estaría prohibido. O sea, yo entiendo que los políticos no son perfectos y que pueden cometer errores y que todo, pero hace muchos años que están perfeccionando su sistema. O sea, no van a dejar que entre uno y que lo corrompa desde dentro. O sea, que sea un cáncer para ellos. O sea, no lo creo realmente. O sea, creo que realmente si Le estás sirviera para dando, algo, estaría prohibido. le estás dando mucho crédito a los políticos. Los políticos son personas muy poco inteligentes. Algunos son muy Capaz inteligentes. que ellos sí. Capaz que ellos sí, pero los que le financian las campañas políticas, los que están más arriba que ellos, te puedo asegurar que no. También son seres humanos. La realidad No es ser que vos humano. le estás atribuyendo a la política y a la clase empresarial detrás de la política, les estás atribuyendo niveles de coordinación y de inteligencia superhumanos. Y No tanto, no tanto, no la tanto, buena porque noticia. fíjate que es un sistema que vienen perfeccionando hace muchos, 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 muchos años. Sí, pero Entonces, van no es. muriendo, nuevas personas van naciendo con diferentes opiniones. Por ejemplo, Kim Jong-un tiene opiniones increíblemente diferentes a las de su papá y a las de su abuelo, ¿ok? Y tiene métodos de vida y estilos de gobernación muy diferentes y de hecho le está yendo en contra estas cosas. Está tirando un poco el régimen abajo, es un poco de esperanza. ¿Y cómo es posible eso si tuvieron tantos años para hacerlo? Bueno, es porque es un ser humano imperfecto. A fin de cuentas, la clase empresarial atrás de la política y la clase política no son nada más que simios afeitados un poco evolucionados. Es seres humanos imperfectos. Pueden completamente ser guiados para un lado o para el otro, pueden completamente ser infiltrados. Si votar sirviese para algo, estaría prohibido. Sí, estaría prohibido si es que el Estado fuese gobernado por seres inmortales que pueden estar en sintonía el uno con los otros y tuviesen una comprensión absoluta de lo cual es beneficioso para el Estado a largo o a plazo permanente. Ese no es el caso. El Estado es gobernado por seres humanos que nacen, mueren, tienen hijos, los políticos van, compran comida, les gusta jugar a la pelota, ven películas, son gente normal como vos y yo, que no son más inteligentes que nosotros, de hecho diría que muchos son muy tontos, y lo mismo con la clase empresarial detrás de ellos. Entonces, es gente que definitivamente puede cambiar de opinión, se los puede influenciar, se los puede señalar, se los puede apoyar, por lo tanto, las leyes pueden cambiar. O sea, todo lo que está alrededor nuestro fue diseñado y creado por alguien. Esto lo dijo Steve Jobs. Cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta que uno te puede tener un impacto en el mundo. Y tener un impacto en la política y en la clase empresarial detrás de la política es completamente posible porque todo es maleable, es como una plastilina. Entonces, yo no creo que el Estado sea este ente todopoderoso. Simplemente creo que es un grupo de personas que tienen poder. Y es cuestión de infiltrarlo, sacarles ese poder, desarrollar otras técnicas, seguir cierta línea de pasos y eventualmente, ¡boom!, se soluciona el problema. Es como una enfermedad. Para mí, el sistema, voy a personificarlo, sé que no es una persona, pero lo voy a personificar para que se entienda. Para mí, el sistema necesita que de vez en cuando surjan estos outsiders, estos políticos antisistema, para que la gente que está enojada con el sistema permanezca en el sistema en vez de pelear en contra del sistema. Para mí es una estrategia, para mí lo de Milei estaba planificado, no sé si él lo sabe o no, o sea, yo creo que sí, ponele que no, pero yo creo que esto está planificado de mucho antes. Yo no tengo la información como para decir acá ciertas cosas, pero hay gente que sí ha investigado estos temas y ha visto, por ejemplo, que el partido de Massa lo han financiado a él, a Milei, para que crezca y poder sacarle votos a los de Juntos por el Cambio. O sea, Ujú. son estrategias políticas, de fin de cuentas. Sí, Entonces, a ver. bueno, creo que En toda campaña política, intereses políticos, a ver, yo tuve la posibilidad de hablar con personas que están cercanas a Milei y por lo que tengo entendido, él
él está obsesionado con de verdad cambiar a Argentina, o sea, es algo personal de él, yo creo que es así. Pero independientemente de eso, yo estoy de acuerdo con vos, de vez en cuando vos necesitas un outsider que quiera ir en contra del status quo, porque lo que sucede es que la gente empieza a creer en el Estado, empieza a creer en las instituciones. O sea, hoy en la asunción presidencial de Milei, la gente gritaba policía, o sea que ahora ven bien a las fuerzas policiales, ven bien a las fuerzas armadas, ya como que ven como con cariño al Estado, ¿verdad? Sin embargo, es cuestión de hacerles entender una cosa. Hay que ver con cariño los servicios, ¿entendés? Porque en una sociedad libre, completamente anarcocapitalista, habría seguridad, habría policía, habría fuerzas armadas, habría ley. Entonces, esos servicios son muy nobles. Y una persona que esté dispuesta a arriesgar su vida para defender a un inocente de criminales violentos es una persona respetable. Y esa persona hoy en día únicamente puede ejercer este oficio trabajando para el Estado, porque es ilegal tener una empresa privada que ofrezca esto, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dice policía, policía, yo quiero creer que guiándolos un poco es, mira, vos no necesitas amar el monopolio de la violencia estatal, pero sí podés respetar que hay personas que estén trabajando de policías. Yo a un policía lo respeto. Ahora, no respeto el sistema que obliga a que esta persona ponga sus talentos en una empresa monopólica estatal, pero sí que respeto que sea policía. Entonces, con guiar a la gente, y esto es lo que ustedes están haciendo en sus redes sociales, están a fin de cuentas poniendo una opinión y guiando a la gente que lo sigue a tener ciertas creencias. Teniendo el vocabulario correcto, la gente sabe qué pensar, porque al fin de cuentas la gente simplemente quiere buscar las palabras correctas para expresar lo que siente, ¿verdad? Y la gente al fin de cuentas respeta a la policía porque es gente que defiende de los criminales. Y les daría igual si trabajan para el Estado o trabajan para empresa X. O sea, el punto es que defienden a los inocentes. Entonces, si uno les muestra eso, ya de la nada se pierde la magia de que apoyan al Estado. La gente realmente no quiere apoyar al Estado. La gente quiere sentirse parte de una comunidad, quiere sentirse parte de algo, quiere que sus necesidades estén cubiertas y la seguridad, la justicia, la ley son cosas que cumplen esas demandas. Entonces todo lo que hay que hacer es asegurarnos de separar eso del Estado. Vos necesitas seguridad, necesitas ley, necesitas que te cubran tus necesidades básicas, pero el Estado no tiene que por qué hacer eso, ¿verdad? Entonces cuando vos respetás a un oficial de seguridad, está perfecto que lo hagas, pero lo estás respetando porque es un ser humano dispuesto a protegerte y no porque está trabajando para el Estado, ¿verdad? Entonces es cuestión de guiar a la gente, ese es el trabajo de los comunicadores. Y si esas cosas se hacen con eficiencia y se critica la política y al mismo tiempo se busca qué leyes se pueden desarrollar para que el sector privado esté más incentivado en invertir en la Argentina y que la gente se haga más rica, solucionar la inflación, solucionar las regulaciones, los impuestos, la gente se va a hacer más rica, el Estado va a romper menos las pelotas, ¿verdad? Va a joder menos con la economía y vamos a estar un poco más cerca del futuro ANCAP, en mi opinión. Si no hacemos eso, vamos a terminar el problema que vos estás planteando, que es que entra un outsider, la gente cree de vuelta en las instituciones, el outsider pierde y listo, ya estamos de vuelta en el ciclo de izquierda a derecha, ping pong, por 40 años más. Es un peligro muy real lo que vos estás comentando. Y de hecho, todavía yo no tengo la respuesta 100% de cómo solucionarlo. Pero lo que sí sé es que deberíamos estar pensando en cómo solucionar esos problemas en lugar de decir, oh, es un problema, por lo tanto hay que ignorarlo. Yo creo que la solución es mirar el problema en la cara. Hay una chance muy real de que la presidencia de Javier Milei conlleve a más socialismo en el futuro, porque él ahora está legitimando el Estado. Muy bien, miremos ese problema a la cara y busquemos soluciones para que tengamos un futuro más libre en lugar de un futuro más cerrado, ¿verdad? En lugar de decir, ah, no lo voy a ver a la cara el problema, lo voy a ignorar. Yo creo que hay que verlo a la cara y hay que buscar soluciones. Los economistas lo único que ven que la libertad depende solamente de quién le permite hacer plata. ¿Quién le permita? Y no va solo en eso, la libertad. La libertad va en hacer transacciones y hacer lo que se te venga en gana sin atentar la libertad de los demás, sin tener que rendirle cuenta a nadie. Creo que por ahí va, ¿no? Porque hablamos de un punto de vista económico, donde claramente está en vista de que somos esclavos, porque si depende de qué amo nos gobierna, es cómo no va a ir nuestra vida, de qué depende el esfuerzo que hagamos, de qué depende la voluntad que le pongamos, de qué depende una cantidad de cosas. Es claro de que si depende de quién gobierna, depende de tu bienestar, ¿de qué vale el esfuerzo? Eso que hablamos del esforzarse, de buscar la mejor manera de que nuestro tiempo valga más, de emprender.
Si al fin en cuenta estamos contradiciendo todo cuando le estamos dando la tutela ilegítima, de hecho, a que un gobernante o un modelo de gobierno es el ideal para que nosotros prosperemos. Eso ya pasa del individuo, o sea, ya estamos siendo ignorantes en lo que predicamos, porque es decir, estamos hablando del individualismo, de la libertad, la propiedad y la vida, y estamos desarraigando esto de nosotros y decir, depende de otro modelo de gobierno, que nosotros nos vaya bien, que podamos prosperar y que hasta que podamos vivir, porque de hecho, imagínate en Corea del Norte, ¿no? Que digas alguna cosa que sea correcta. Entonces, es decir, ahí estamos en vilo y estamos dejando en clara evidencia nuestra hipocresía intelectual, nuestra hipocresía y nuestra doble moral, porque estamos predicando algo en donde empodera al individuo, en donde le estamos diciendo al individuo que tiene el total poder y la total libertad para ejercer lo que sea ética y moralmente correcto, pero al mismo tiempo le estamos diciendo que eso no depende de ellos, depende de otros. Entonces ahí le estamos sacando todo lo que es libertad, propiedad y vida, se la estamos desarraigando. Por eso yo tengo una moral, una ética congruente a lo que predigo. O sea, más allá de que pueda o no hacer un cambio, es a lo que voy. Por más que todo esté mal, porque es así como funciona el mundo, no tengo que yo prostituir mi ideología o mi manera de ver el mundo, que sé que es la correcta, porque el mundo sea mal. O sea, lógicamente el pescado no, si yo lo tiro de un avión, él no va a volar, se va a estrellar contra el piso, porque no es el lugar del pescado estar en el aire, el lugar del pescado es estar en el agua. Entonces, es decir, yo y muchos anarquistas estamos en un lugar donde no es para estar nosotros, no es nuestro ecosistema, no es nuestro lugar. Entonces no podemos jugar con las reglas de ese lugar que no es el nuestro. Lo entiendo. Si hablamos desde el punto de vista del individuo, de la propiedad y la libertad, eso es tuyo. Ahora, es tu deber proteger y cuidar eso. Porque, como hay un dicho viejo, no hay nada mejor hecho que hecho por uno mismo. Entonces, es decir, cuidá vos tu libertad, tu propiedad y tu vida. Eso es lo que tengo para decir. Bien cortito voy a dar el mensaje que quiero dar y te dejo que vos cierres, Juan. A ver, yo lamentablemente he visto mucha gente que supuestamente eran anarquistas, que por seguir a Milei dieron un paso atrás, se volvieron minarquistas o fanáticos totalmente de Milei, de todo lo que hace, le justifican todo, le defienden todo. Entonces, no sé, para mí a ver, estamos condicionados por nuestro entorno, ¿verdad? Yo puedo estar equivocado y ojalá esté equivocado, ojalá. Ahora, estamos condicionados por nuestro entorno y yo veo eso, veo gente retrocediendo en el pensamiento y no avanzando. Entonces, bueno, mi mensaje para la gente es que traten de predicar con el ejemplo, con su propia vida, es lo que pueden hacer. Después lo demás no depende de nosotros. Así que, bueno, eso, traten de ser el ejemplo para los demás. Nada más. Juan, tenés todo el tiempo que quieras para cerrar y terminamos. Bueno, quiero cerrar diciendo que creo que mi mensaje no es contradictorio al de ustedes. Yo creo que se puede predicar con el ejemplo y al mismo tiempo dar pasitos de hormiga para un futuro en el cual nuestras visiones se transformen en realidad. Capaz que no para nosotros, pero para nuestros hijos o nuestros nietos o tataranietos. Y si eso significa, yo prefiero vivir en un mundo en donde yo me tengo que bancar pagar un poco más de impuestos, me tengo que bancar hacer más papeleo, me tengo que bancar lidiar con el parásito del Estado, pero que mis nietos no lo tengan que hacer, tal vez en el futuro, ¿verdad? De la misma forma que un paciente, tal vez una mujer, ¿verdad? Cuando es joven, no se tiene un problema, una enfermedad y se tenga que bancar a hacer todos los tratamientos dolorosos para salvar su vida, pero gracias al hacer eso pudo tener un bebé y ahora hay una vida extra en la Tierra, gracias a que ella pasó por esos tratamientos dolorosos que le salvaron su salud y le salvaron la vida. Entonces, yo creo que las dos cosas pueden ser consistentes. Uno puede intentar, siempre y cuando sea posible, ser lo más consistente con sus ideas éticas y al mismo tiempo tratar de hacer los pasos de hormiga para el futuro que estamos buscando. Yo creo que no es contradictorio. Por ejemplo, el problema que vos estabas comentando, que vos ves que ahora hay gente que no es como que apoya a Milei, sino que lo idolatra como si fuese un dios y que le perdonan todo y que pasaron de ser ANCAPs a miniarquistas, eso es un problema. Pero eso no significa que el hecho de que Javier Milei esté en la presidencia sea malo. Eso no significa que no haya muchas buenas cosas que puedan suceder de eso. Eh, el hecho de que Javier Milei esté ahí y, por ejemplo, cierre el Banco Central, es que el Banco Central desaparezca va a permitir que el cálculo económico sea mucho más eficiente y los más pobres se van a beneficiar de eso. La economía va a mejorar
Y yo me pregunto, ¿cuántos genios como Da Vinci, Steve Jobs, Satoshi Nakamoto hay en Argentina ahora mismo, preocupados con cómo van a pagar el alquiler a fin de mes? Están preocupados con sus necesidades básicas. Y si Javier Milei cierra el Banco Central y hace el Estado más pequeño, está bien, eso va a hacer que más gente pase de estar en negro a estar en blanco. Es verdad, va a haber menos agorismo de nivel básico, pero ahora estas personas van a poder poner su mente y talentos en algoritmo de nivel superior. Algoritmo diseñado para que un argentino pueda comerciar de forma más eficiente con alguien en el otro lado del mundo. Y un argentino va a poder diseñar tecnologías que van a hacer que estas ciudades privadas que estoy teorizando sean tal vez 3% más barato de construir, en lugar de 3% más caro de construir, haciendo que sea un poquito más probable que sean realidad. Los desarrollos tecnológicos que uno puede pensar que son irrelevantes a un futuro ANCAP son extremadamente relevantes. Algo tan loco como, por ejemplo, desarrollar una forma de procesar concreto que lo haga un poquito más barato, te pone más cerca a un futuro ANCAP, porque es esencial para la infraestructura. Gran parte del poder que el Estado tiene sobre nosotros es gracias a la infraestructura, gracias a que ahí afuera, esa calle que está ahí, es del Estado, ¿no? Entonces, en teoría, un coche del Estado podría venir acá y encerrarme, ponerme preso. De hecho, las rutas en gran parte fueron diseñadas para ir a cobrar impuestos. Por eso el Estado en gran parte tomó esa infraestructura, ¿verdad? Y gracias a que toma los monopolios de las empresas que las produce, es muy costoso para el sector privado, en libertad, crear esta infraestructura, ¿verdad? Pero el desarrollo tecnológico y la acumulación de capital hace que todas estas cosas que el Estado hace costosas, y como son costosas pueden decir, ah, viste, no lo podés hacer solo, necesitas el Estado. El progreso tecnológico y la acumulación de capital pelea contra esa idea, porque mientras más rico un individuo es, menos necesita el Estado. De hecho, en mi opinión, y esto es una creencia personal mía, si la mayoría de la población estuviese arriba del triángulo de Maslow, el Estado sería considerado prácticamente A ver Cuando ahí. estaba bueno lo que iba a decir se corta. Es el Estado, me está intentando censurar. ¿Viste? Me quieren censurar. Bueno, básicamente a lo que voy es que en el fondo lo que aprendí de esta conversación es que creo que nuestras ideas están mucho más en coincidencia de lo que creemos. Y yo creo que es cuestión de buscar las imperfecciones. Seguramente yo dije muchas porquerías a lo largo de esta conversación que voy a tener que corregir porque mis ideas no son perfectas y no están completamente desarrolladas. Pero el punto es tener la mente abierta y tener una mente que quiere aprender y corregir errores. Con eso me quedo y bueno, les agradezco muchísimo por haberme invitado a la conversación, fue genial. No, un millón de gracias a vos, Juan, por haber participado, que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros. Creo que enriquece un montón. Después cada uno saca sus conclusiones. Así que bueno, hasta acá, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, muchachos.